¿A dónde cojones va el dinero que me roba el Estado todos los años? Hoy vamos a verlo. Muy buenas, gente. En el vídeo de hoy vamos a ver a dónde va el dinero que nos roba el Estado todos los años. A dónde van las alubias que recogemos de la huerta. Vamos a ello. Y para ello os voy a sobrecargar quizás el vídeo con gráficas, datos, pero es que si no es imposible que os lo explique. Así que vamos a empezar con la gráfica más sencilla y la que es más fácil de entender. Tenemos a la izquierda los ingresos presupuestados, es decir, aquello que se suponía que vamos a ingresar. Estamos hablando del año 2007, por cierto, y tenemos a la derecha los gastos presupuestados. Vemos cómo se ingresó en 2007 más dinero del que se gastó. Las pensiones eran más pequeñucas, el desempleo era muy pequeño y demás. Estamos hablando de 2007, cuando aún no había explotado la burbuja inmobiliaria. Pero claro, ¿cómo ha evolucionado esto, los ingresos versus los gastos a lo largo de los años? Vamos a verlo. En 2008 vemos que también se mantuvo bien. ¿Por qué? Porque en 2008 todavía no explotó la burbuja, o creo que explotó a última hora. Así que también cuadra, ingresamos más. Vemos que en 2007 y 2008 hemos ingresado más de lo que hemos gastado. Tengo que recordar que esos son dos de los únicos 4 años que hemos ingresado más de los últimos 35 años en España. Así que sí, los políticos tienen mucha culpa de cómo estamos ahora, porque ya veréis luego cuánto estamos pagando de deuda cada año. Pero bueno, paso por paso, que este vídeo va a ser denso. 2008 hemos visto que bien, lo hicimos bien, flaman, todo lo que tú quieras. 2009, ¿qué pasó? Bajó la recaudación porque la burbuja estalló y las pensiones y el desempleo empezó a aumentar. Por lo tanto, aquí ya déficit. ¿Pero qué pasó en 2010? Más todavía, muchísimo más, como estáis viendo. Vale, ok, pero los políticos se pondrían manos a la obra, ¿no? Lo solucionarían. 2011, también déficit. 2012, déficit. 2013, déficit. 2014, déficit. 2015, déficit. 2016, déficit. 17 también, 18 también, 19 también, 20 también y 21 también. Habéis visto la burrada, ¿no? Y claro, ya no es solo el tema de la pandemia de coronavirus que haga gastar más, sino que aquí lo que tenemos que ver es los problemas estructurales que tiene España. Si habéis ido mirando poco a poco esas imágenes que yo os he puesto, veis claramente cómo las pensiones es el mayor gasto que hay, pero sin lugar a dudas. Y no solo eso, vemos que las pensiones en el año 2021 tienen un total de 163.000 millones de euros, pero es que en el año 2007 las pensiones tenían 110.000, es decir, en 14 años las pensiones han aumentado un 40% en gasto. En 14 años. Luego, cuando hablamos de que el mayor agujero negro que tiene España son las pensiones, nos damos cuenta del por qué. Porque si en 14 años hemos aumentado un 40% el gasto, dentro de 30 años, cuando yo tenga 50 o 40, cuando se supone que debería esperar una pensión, ¿cuánto va a ser el gasto en pensiones? Va a ser 2 o 3 veces más que ahora. Es una auténtica burrada y eso es insostenible. Si es insostenible ahora, imaginaos en un futuro. Eso es lo primero que vemos analizando esto. Que las pensiones han ido a más y que los políticos no han tenido cojones a solucionarlo. ¿Por qué? Muy simple. Porque en España, a día de hoy, hay 9,5 millones de pensionistas. 9,5 millones de votantes. Y eso es muy importante. En España hay un dato muy interesante y es que entre los pensionistas, 9,5 millones, gente que está en paro y en ERTE, 4 millones, funcionarios, 3 millones. Estamos hablando casi de la mitad de la gente que vota. Es decir, la mitad de la gente que vota vive del sector público. Entonces, ¿cómo va a aprobar esa gente una medida que va en contra de ellos? Es imposible. ¿Cómo van a votar los pensionistas a un partido que dice que hay que privatizar el sistema de pensiones porque es la única solución factible y real? No lo van a hacer. Además, es gente que no tiene conocimientos, que en cuanto tú le explicas que hay que privatizarlo porque nos están ahogando a nosotros, a la generación joven, piensan que no y que tienen que ser públicas porque, claro, para ellos han sido públicas toda la vida. Pero vale, aquí quizás no podríamos echar la culpa directamente a los políticos porque la población ha envejecido bastante, cada vez nacen menos niños. Ok, vale, excusamos a los políticos. Pero hay algo, señores, que los políticos sí que no tienen excusa. Los políticos lo único que hacen en este país es gestionar las cosas y mal, ¿vale? Tú puedes gastar el dinero en lo que te dé la gana, en subvenciones a las televisiones, dinero para ministerios de igualdad y todas estas gilipolleces. Eso está muy bien, mira, ok, hasta te lo llego a comprar que tires el dinero así. Pero hombre, tiremos el dinero que tengamos. El problema está que España tira el dinero que no tiene. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque en el año 2017 España estaba pagando en intereses de deuda 19.000 millones de euros. ¿Pero cuánto está pagando ahora, en 2021? España en 2021 está pagando 31.000 millones de euros. Es decir, España
en 14 años ha aumentado un 50% el gasto en intereses de deuda pública. Un 40% en 14 años. Por lo tanto, aquí vemos que los políticos de este país, me da igual quién sea, porque desde 2007 a 2021 han gobernado varios, no tienen ni puta idea de cómo llevar un país. Porque cada vez están gastando más dinero que no tienen. Claro, luego la gente se extraña cuando el Rubius y otros youtubers y en general gente que puede se va de este país. ¿Qué queréis que os diga? Si vemos que nuestros políticos no tienen ni puta idea de llevar un país, que gestionan mal el país, que cada vez gastan más, ¿qué queréis que os diga? Y claro, luego eso sí, tenemos a los argumentos de los periodistas y de la gente que no tiene ni puta idea de es que te vas y vas a dejar de pagar la sanidad con todo lo que está pasando ahora mismo el coronavirus. Vamos a tener dos dedos de frente. El gasto en sanidad es más pequeño que el gasto en deuda. Es decir, si los políticos en este país lo hubieran hecho bien durante los últimos 35 años, que han sido muchos años y han gobernado partidos de muchos colores, ahora mismo se podría, por ejemplo, invertir el doble en sanidad. Por ejemplo. O seguir teniendo la misma sanidad que tenemos, pero con superávit. ¿Qué pasa? Que los políticos son unos inútiles y no tienen ni idea de cómo llevar nada. ¿Por qué? Porque al final es gente que en su mayoría nunca ha trabajado en el sector privado y no sabe cómo funciona el mundo, no sabe cómo funciona la riqueza en general. Pero bueno, hasta aquí lo que hemos visto es la relación entre los ingresos y los gastos que ha tenido el Estado en los últimos 14 años. Eso está muy bien, pero el objetivo de este vídeo es, aparte de ver esto, es ver en qué se gasta el dinero que me está robando. De todo ese dinero que hemos hablado, que nos roban a través de las cotizaciones sociales, impuestos de sociedades, de la renta y demás, ese dinero, ¿a dónde va? Porque sí, lo hemos visto a grosso modo en pensiones y cómo ha ido evolucionando, pero vamos a verlo un poco más en detalle. Y para ello os voy a poner la siguiente imagen que está muy bien, en la que vemos básicamente el gasto de pensiones, el gasto de transferencias a comunidades autónomas, la deuda pública, el desempleo, sanidad, todas estas cosas en las que gastamos nuestro dinero. Lo digo porque es que esto es muy importante saberlo, más o menos, porque luego cuando nos dicen el argumento de es que te estás yendo de España en plena pandemia, lo que os he dicho, estás dejando de lado a la sanidad, quieto parado, que la sanidad estamos hablando que es un 10% del gasto público más o menos, no es ni mucho menos lo más importante. El mayor agujero, y es que se ve clarísimamente, son las putas pensiones. Las pensiones a día de hoy en España es el 40% del gasto. El 40% de todo el dinero que te roba el Estado al año es para pagar pensiones. Para pagar unas pensiones insostenibles. Para pagar unas pensiones, si tú estás trabajando, que tú cuando las recibas van a ser más bajas. Es decir, vas a estar pagando más para recibir menos. Y eso si tienes 30 o 40 años. Yo que tengo 24 años, ahora mismo me están hablando a impuestos para pagar las pensiones de mis abuelos. Sí, muy bien, quizás se la merezcan, no te digo yo que no. Pero, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi pensión? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Voy a vivir durante 40 años en este país ahogado a impuestos para luego recibir una pensión 3 veces más pequeña que la que están cobrando mis abuelos? O sea, voy a pagar más impuestos que ellos y encima voy a recibir menos. Es que soy tonto si me quedo en este país así. Es que soy gilipollas si hago eso. Y claro, de aquí de esto también me llama la atención el tema del desempleo, que es muchísimo, que cada vez va más y que encima tiene varias partes, no solo es el desempleo como tal, sino que luego tiene fomento del empleo. Oye, nos estamos dejando 7.000 millones de euros en fomento del empleo y en los últimos 14 años hemos aumentado nuestro paro estructural. ¿A dónde cojones está yendo ese dinero? Estamos gastando 7.000 millones de euros y no solo no hemos hecho nada, sino que lo hemos jodido todavía más. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa? Que como el dinero público no es de nadie, los políticos lo gastan en tonterías. ¿No será mejor, en vez de gastarte 7.000 millones de euros cada año para fomentar el empleo a través de subvenciones y de redes clientelares y en definitiva gastar ese dinero en empresas que ahora mismo ya son ineficientes y que tarde o temprano van a acabar cerrando? ¿No será mejor en vez de eso bajar la carga impositiva, establecer un marco regulatorio estable para que vengan empresas a este país? Porque ese es el principal problema que tenemos en cuanto al paro. El problema de España es que hay mucha gente que está buscando empleo y para ello solo hay dos soluciones. Una es matar a la gente que está desempleada y entonces no tendremos paro, o echarla del país, que hombre, no es muy razonable en los tiempos en los que vivimos, o que vengan más empresas para crear puestos de trabajo, o que se creen desde España. La de que vengan más empresas desde afuera estamos haciendo todo lo contrario, porque estamos subiendo los impuestos, creando nuevas tasas Google, Tobin, subiendo los impuestos a las grandes fortunas, así que estamos dando un mensaje al exterior de oye, si tú eres una grande empresa y te estás pensando en ir a un país europeo, no vengas a España, vete a Irlanda, que es mucho mejor y son más decentes allí. Y luego la segunda, crear empresas en España, un español, yo por ejemplo, pero ¿cómo la voy a crear? Si desde el día número 1 tengo que, por ejemplo, pagar una cuota a autónomos.
Yo en el momento en el que gane 1 euro de algo, tengo que pagar legalmente una cuota de autónomos. ¿Pero qué es esa burrada? Una cuota de autónomos que tengo que recordar de 250 euros al mes. ¿A vosotros os parece normal que de por sí, nada más empezar un negocio, tengas que pagar 250 euros cada mes, ingreses algo o no ingreses nada? O incluso tengas pérdidas. ¿Os parece eso normal? Eso lo que hace es frenar el emprendimiento. Por lo tanto, no estamos ni atrayendo empresas, ni estamos favoreciendo que se creen nuevas empresas aquí en España. Así que sí, el desempleo cada vez va a ir a más estructuralmente y dará exactamente igual todo el dinero que se gasta este gobierno en fomento del empleo. Dará exactamente igual, porque el problema de fondo que tiene este país es que no hay suficientes trabajos para todos y para eso lo que hay que hacer es atraer riqueza y favorecer que la gente que tenga algo de riqueza en este país se le den más facilidades para que cree empresas. Y, repito, en ambas cosas se está haciendo todo lo contrario. Y esto, como veis, no depende de ideologías, no depende de que tú seas de un partido político o de otro, son datos. Y es que además podemos compararlos con otros países. En Irlanda, hace 40 años, Irlanda, que era un país de pastores y de ovejas, hace 40 años, ahora mismo Irlanda está muchísimo mejor que España. ¿Por qué? Porque tiene una regulación estable y porque tiene unos impuestos bajísimos. ¿A dónde creéis que se están yendo todas las empresas del sector tecnológico? Hablo de Apple, de Amazon, de Google, de Facebook. Os lo digo porque yo conozco, porque yo trabajo en este sector, soy informático. ¿A dónde creéis que se están yendo? A Irlanda. ¿Por qué? Porque tiene unos impuestos muy bajos. Es que es así. Tú puedes ser socialdemócrata, tú puedes querer una sanidad pública, e incluso más impuestos, todo lo que tú quieras. Pero ¿sabes lo que pasa? Que vivimos en un mundo competitivo, vivimos en un mundo globalizado y eso significa que si tú subes los impuestos a la gente aquí en España, se va a ir, y eso significa que si tú subes los impuestos a las empresas de aquí, se van a ir y no vas a poder hacer nada para evitarlo, porque ya vivimos en un mundo global. No era como hace 200 años que si tú tenías una empresa aquí en España, la tenías aquí en España y no la podías mover porque no existía la deslocalización digital, etc. Hoy en día eso se puede hacer y es muchísimo más fácil que antes. Entonces, o te acostumbras a la nueva competencia fiscal que hay en los determinados países, o te vas a ir cada vez más a la miseria, que es lo que nos está pasando. Y luego, algo muy importante, para que veáis la burrada, me llama mucho la atención el gasto en infraestructuras. ¿Esto qué es? Pues el gasto en hacer nuevas carreteras, puentes, todas estas cosas, ¿vale? El gobierno, hemos escuchado durante los últimos meses, que nos dice que claro, que se está pensando en poner una especie de peaje, eso sí, simbólico, porque claro, las carreteras y todo esto cuesta mucho mantenerlo, y las obras públicas y demás. Vamos a ver un poco los datos con más detalle para que veamos la mentira de estos políticos. ¿Sabéis cuánto se recauda anualmente por los impuestos de la gasolina y el diésel? Anualmente, 19.000 millones de euros. 19.000 millones de euros. ¿Y el gasto en infraestructuras? 9.000 millones. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes dinero suficiente? ¿O lo que me estás tratando de hacer es, me estás engañando, diciéndome que las carreteras son muy caras, subirme los impuestos y crearme un peaje simbólico, que luego ya no será simbólico, pero en realidad estás usando ese dinero para pagar las pensiones? ¿Por qué no quieres meter mano ahí? ¿Y por qué no quieres solucionar el problema? ¿No será eso lo que está pasando? Lo digo porque si fuésemos coherentes, lo lógico, en un país coherente, digo yo que sería, oye, ¿que ponemos impuestos a la gasolina y al diésel? Vale. Pero entonces utilicemos ese dinero para infraestructuras y para cambio climático, porque al final estamos generando un daño a terceros. Con eso, solo con el dinero que recaudamos del diésel y la gasolina, estamos hablando de 20.000 millones de euros. Daría para duplicar por 2 el gasto en infraestructuras ahora mismo. ¿Qué pasa? Que eso no interesa. Es que estamos hablando de que casi con lo recaudado de la gasolina y el diésel se pagaría el tema del desempleo, casi. Para que os deis cuenta de cuánto dinero es eso. Y ya para concluir, decir lo siguiente. De aquí podemos entrar a debatir de dónde viene esto, del por qué estamos tan mal con el tema de las pensiones, que te habré dejado por aquí varios vídeos de cómo funciona el sistema de pensiones y cómo poder solucionarlo, ¿vale? Pero lo que está claro aquí es una cosa. De todo esto hay 30.000 millones de euros de deuda pública. Y esa deuda viene de que los políticos, me da igual de qué partido, lo han estado gestionando mal durante los últimos 35 años. Porque esa deuda se ha creado gran parte de ella en los años de democracia. Así que sí, los políticos tienen culpa directa de lo que está pasando aquí. Y antes de que digamos al Rubius o antes de que digamos a otra gente que se quede en España y que intentemos cambiar el sistema porque hay que pagar la sanidad, hay que pagar todo esto, quieto parado, enseñarles este vídeo y decirles, mirad, ¿sabéis que solamente la deuda pública que viene de una pésima gestión de los políticos, me da igual qué partido sea, durante la historia de la democracia en este país, hubiera dado para multiplicar por 2 el presupuesto en sanidad? A esos es a los que tenéis que señalar, a esos es a los que tenéis que vigilar.
para intentar solucionar las cosas. Y ya está, no tengo mucho más que decirte, espero que te haya gustado este vídeo, lo he intentado hacer bastante informativo, con muchas gráficas y mucha información, quizás un poco denso, pero es que esto no se puede tratar de otra forma. Y también deciros que estoy pensando de nuevo en hacer una página web también con esto, no solo de cuánto dinero te roba el Estado al año, sino luego ese dinero, qué porcentaje se va a pensiones, qué porcentaje al desempleo y demás. Cada vez lo tengo más claro de que voy a hacer la página web y probablemente empecemos a hacerla juntos en Twitch. Así que dejadme aquí abajo en los comentarios si os gustaría esta web, si la usaríais, si os parecería interesante y demás, y también si os parece interesante este vídeo. Así que eso, comentadme aquí abajo, suscribiros, que es gratis, aunque no lo parezca, es gratis, así que dale aquí abajo al botón y comparte este vídeo a gente que conozcas para que se entere de lo mal que funciona este Estado y de lo mal que lo han hecho los políticos en este gobierno, sea del color que sea, durante los últimos 35 años. Y también, si eres joven, date cuenta de que estás pagando unos impuestos altísimos para luego cobrar una pensión ínfima. Disfrutemos lo votado, no tengo mucho más que decir. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Adiós.